Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes han visto que en la confusión del comercio internacional en este momento, con los tiras y aflojas de todo tipo que hay, las confusiones previas o las dificultades que vienen arrastrándose desde hace tiempo, cobran, no quiero decir dramaticidad, pero un perfil más agudo. Por ejemplo, sabemos que desde el 2019 estamos con este baile, vamos a hablarlo así, del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Sin embargo, van creciendo, en vez de pulirse las dificultades, parece que van creciendo por otro lado. En estos días ha estado el presidente de Brasil en visita en Europa. Parece que se hubieran arreglado algunos puntos, pero siempre queda pendiente algo. Y hasta ahora la principal dificultad que procede de la actitud de la Unión Europea se refiere a la deforestación. Es decir, que los productos procedentes del Mercosur que quisieran entrar en la Unión Europea deberían satisfacer una cantidad de exigencias respecto del respeto a los bosques nativos. Es una condición bastante difícil de responder, por más que en nuestros países, en Argentina especialmente, se hacen esos estudios, se hacen esos análisis de una manera muy estricta, muy técnica, pero es algo susceptible de interpretaciones muy laxas. Y además hay otra serie de restricciones de las que vamos a hablar también hoy con el ingeniero Ernesto Vigliso. Ustedes lo conocen, es un asiduo, afortunadamente, un asiduo visitante de este programa y su trayectoria y su importancia le dan una autoridad muy significativa a lo que sostiene, a lo que ha demostrado precisamente en estos temas de las exigencias eh, a nuestros productos, y no solamente en el caso de la Unión Europea. La ganadería, por ejemplo, ha sido estigmatizada por una cantidad de organizaciones internacionales como productora del cambio climático, una productora de gases de invernadero que no corresponde con la realidad. De modo que hoy vamos a conversar con Ernesto Vigliso de este tema y de otros conexos que sin duda aparecerán. ¿Cómo está, Ernesto? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Ya me escuchó, creo, lo que La dije, introducción, sí. la introducción, sí, sí. Y en efecto, no, eh, es preocupante esta persistencia de las exigencias de la Unión Europea. Pero empecemos por este tema de la deforestación, que parece tan complicado, porque no solamente se trata de que no se corte determinada cantidad de árboles, sino que
no se haya elaborado un producto alterando la integridad de un bosque nativo. Y ese bosque nativo puede estar en el medio del Amazonas, puede estar en un monte inaccesible. eh, Me parece sumamente difícil satisfacer esa exigencia. Exactamente, sí. Yo creo que tenemos una visión ambiental muy asimétrica respecto a la Unión Europea. Y me refiero no solamente a la Argentina, sino a los países de Sudamérica en general, ¿no? Usted está hablando de, bueno, de que Europa solo quiere comprar productos que provengan de áreas libres de deforestación de bosques nativos. En realidad todo esto nace con el Pacto Verde Europeo, que es un pacto, un acuerdo que firman los países de la Unión Europea, para hacer respetar una cantidad de aspectos ambientales que ellos creen que tienen la obligación de hacer respetar, no solamente dentro de sus fronteras, sino también fuera de sus fronteras a nivel global, ¿no? Y ahí entra no solamente la deforestación de bosques nativos, entran otros elementos u otros factores, como puede ser el uso de la tierra. ¿Cómo se usa la tierra, por ejemplo? Por ejemplo, usted lo acaba de decir, usar la tierra para ellos, usar la tierra para producir carne bovina, por ejemplo, es un pecado porque se necesitaría, de acuerdo a su visión, un exceso de tierra para producir 1 tonelada de proteína de carne bovina. Pero no solamente es el uso de la tierra también, no la cantidad de tierra que se utiliza, sino también todo lo que tiene que ver con la economía del carbono, la economía del agua, la contaminación, o sea, la presencia de productos o de residuos de agroquímicos prohibidos en los productos que exportamos, el tema de la biodiversidad, que cada vez está pesando más fuerte, el tema del bienestar animal, el tema del respeto de los derechos de los pueblos originarios a la tierra, derechos como por ejemplo a una democracia creíble, el respeto a las leyes laborales, respeto a la ley forestal interna de los países. O sea, hay toda una cantidad de factores que empiezan a jugar y que en realidad se terminan convirtiendo en regulaciones Sí, sí, o trabas pero para... también a mí me parece que muchos de ellos interfieren con la soberanía de los contratantes, porque lo de la legislación laboral, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Que un país, los nuestros, por ejemplo, los miembros del Y, Mercosur o los demás de Sudamérica, claro, que deben no haya trabajo acreditar, de niños, por ejemplo, pero deben que, acreditar que, la legislación laboral es muy semejante a la de Europa. claro, creo que lo que ellos intentan penalizar de una manera bastante subjetiva es el cumplimiento de esas leyes laborales, ¿no? Si se Claro. trabaja con gente en negro, si no se le hacen aportes, o sea, toda una cantidad de factores que a veces los toma el propio sindicalismo a nivel país, ¿no? Pero Este, es bastante enredadora esa cláusula, y porque, totalmente. insisto, las legislaciones son diversas en cada país, y no solamente en esta materia en que nos hemos detenido, la legislación laboral. Pero fíjese usted que es tan contradictorio esto, que ellos exigen que dentro de los países con los cuales comercian eh, se apliquen las leyes forestales o de deforestación que la propia legislación de los países ha sancionado. Sin embargo, cuando llega el momento de medir la deforestación efectiva, ellos no consideran si esas áreas han estado sujetas a permisos de deforestación por parte de la ley o a autorizaciones para deforestar por parte de la ley de los países. Directamente lo consideran deforestación y no le prestan ninguna atención a la ley. O sea, hay una cantidad de contradicciones en ese juego, ¿no? Parecen insuperables muchas de esas, lo que me dice.
Incluso el tema de la deforestación. Yo creo que uno de los aspectos que se toman en consideración es no solo la desaparición de los árboles, sino fundamentalmente la mayor producción de dióxido de carbono, la contribución a la contaminación de la atmósfera. Pero en casos como el argentino, que usted lo ha demostrado tan bien, que es un territorio con mucho verde, con mucha capacidad de captura del hidróxido de carbono, Sí, se es plantea una así. situación muy distinta que la de una simple deforestación. Por eso hablaba de asimetrías. Miramos el problema desde perspectivas muy distintas, ¿no? Pero además, a mí me llama la atención que haya tanto rechazo de las normas del Pacto Verde, incluso dentro de Europa. Últimamente no se han visto esas manifestaciones de campesinos tan violentas, en definitiva son violentas, serán todos los europeos que quieran, pero nosotros podríamos decirle que oponer el tipo de campesino nuestro con el que no hace ese tipo de manifestaciones. Bueno, quiere decir que tampoco en Europa se pueden cumplimentar al pie de la letra. Exactamente, hay digamos, los sectores productivos están en una posición muy crítica respecto a llamémosle a la burocracia de la Unión Europea. La Unión Europea es muy burocrático y burócratas sentados a lo mejor en un escritorio están decidiendo estos temas que tienen profundas implicancias desde el punto de vista comercial y en la propia relación entre los países, ¿no? Ellos han desarrollado, un protocolo que le llaman diligencia debida, así se llama, diligencia debida, que quiere decir lo que hay que cumplir desde la visión europea, donde ahí los operadores comerciales, o sea, importadores y exportadores que se relacionan para comercializar productos, deben seguir un protocolo bastante estricto para garantizar que los productos que se comercializan estén libres de deforestación de bosques nativos. Ahora, a partir del 1 de enero del 2026, porque se postergó un año eso a raíz de las protestas que hubo. Pero ahí lo que hacen, ellos arrancan haciendo una calificación, llamémosle, del riesgo país por deforestación. Entonces, clasifican a los países de acuerdo al riesgo de deforestación, que tienen una cantidad, digamos, de elementos metodológicos poco claros. Y después, bueno, entran otros factores en juego. Por ejemplo, la trazabilidad de determinado producto, por ejemplo, la carne o la soja, el país debe garantizar que está libre de deforestación a nivel de lote, o sea, hay que hacer un seguimiento satelital de los lotes y una verificación y certificación por terceros de que ese proceso realmente no acarrea un riesgo de deforestación. Esto es sumamente engorroso, es costoso, es caro, y está sujeto siempre a penalizaciones por incumplimientos del protocolo. O sea, un determinado exportador puede tener sus productos en la puerta de Europa y resulta que si no cumple estrictamente este protocolo, puede verse penalizado por incumplimiento del mismo, ¿no? Llama la atención también que tantas restricciones, que en definitiva se remiten a la política ambiental, se den en Europa justamente cuando las circunstancias le están llevando a Europa a volver a los combustibles fósiles, a apelar a una cantidad de procedimientos para salir de la crisis energética, que no son precisamente los más deseables tampoco por la burocracia de Bruselas. Exactamente, fíjese Usar usted. de nuevo el carbón, como está pasando. Exactamente, la quema de carbón es lo más primitivo que hay en materia de, digamos, de contaminación ambiental. Y sin embargo, cuando Rusia les empieza a apretar la relación a raíz de la guerra de Ucrania,
¿Qué es lo que ocurre? Frente a la amenaza de cortar el flujo de gas hacia Europa, empiezan a buscar otras fuentes de energía y recurren a la más primitiva de todas, que es el carbón mineral. Hay una contradicción mayúscula en eso. Sí, 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 es una contradicción, yo diría que es una contradicción grave, ¿no? Porque perjudica a otros países. Y en cuanto a países que no sean forestales, pongamos como el Mercosur y el resto de Uruguay puede ser, por ejemplo. Uruguay. Pero, ¿qué, qué pasa con ellos? ¿La Unión Europea tiene también restricciones que dificulten el comercio con esos países? Bueno, a ver, ellos han calificado a Uruguay como país de bajo riesgo de deforestación, pero lógico porque Uruguay prácticamente no tiene bosques nativos. Así Es es. como si nos viniéramos a la región pampeana argentina, donde nunca existieron bosques, y nos intentaran poner una cláusula de deforestación. Entonces ahí tenemos otra contradicción que proviene del simple desconocimiento de los burócratas que han trabajado en estos protocolos. Pero estos países que no están, el caso de Uruguay, pongamos, se han Sí, encontrado con inconvenientes bueno, de esa masa de restricciones que por lo que usted explicaba, no se conoce la totalidad de ella por la abundancia que tienen. Hay claro, países, hay países que puedan pasar más cómodamente por por esto, el filtro, o se sí. está viendo que hay una política así discriminatoria. Exactamente, sí, para algunos países en particular. Y fíjense que ellos utilizan un criterio, un país de bajo riesgo, digamos, de deforestación. El 3% de los negocios o de las empresas que exportan están sujetas a una verificación. Cuando es un riesgo estándar, un poco más alto, como es el caso de Argentina, el 6% de las empresas pueden pasar por este filtro. Y en el caso de un alto riesgo de deforestación, como puede ser Rusia, por ejemplo, hasta el 9% de las empresas exportadoras pueden sufrir un seguimiento, un monitoreo estricto de dónde provienen esos productos. Entonces, esto dificulta mucho el comercio, ¿no? En el caso de Argentina, no se llega a entender cómo nos han calificado en esa posición de riesgo estándar. Fíjese usted que si comparamos cuatro países vecinos, por ejemplo, Argentina con Brasil, con Bolivia, con Paraguay, las tasas de deforestación de estos países vecinos, comparadas con las tasas de Argentina, son mucho más altas, pero varias veces más altas. Por ejemplo, Brasil este último año ha llegado a deforestar 3 millones, un poquito más de 3 millones de hectáreas en un año. Argentina en el mismo periodo no ha llegado a deforestar ni 8.000 ni 8.000 hectáreas en ese año. O sea, estamos comparando una cifra de 3 millones de hectáreas con una cifra que no llega a 10.000 hectáreas. No hablo de millones, no llega a 10.000 hectáreas. Y lo propio pasa con Paraguay, que en ese mismo periodo ha llegado a deforestar casi 500.000 hectáreas, y Bolivia, que bueno, por una cantidad de factores ha llegado a superar el 1.600.000 hectáreas. Entonces estamos todos calificados en la misma categoría, como riesgo estándar, cuando Argentina en realidad, por varias razones, entre ellas porque tiene menos bosques, está con una tasa de deforestación mucho más baja que estos otros países. Y sin embargo, estamos todos calificados con el mismo nivel de riesgo. Y eso es bueno, por un error de clasificación, pues que el hecho de pertenecer al Mercosur nos pone en la misma categoría que Brasil y Paraguay, no sé el caso de Uruguay.
Y mire, yo creo que es un país que, frente a esto que estamos viendo, es un país que, Argentina es un país que está bajo sospecha de que está fraguando su información, de que no están respetando todos los protocolos que impone la Unión Europea. Fíjese, por ejemplo, si nosotros medimos el porcentaje de pérdida de bosque nativo entre el 2021 y el 2024, que es el periodo en el cual se mide para poder hacer esa clasificación que le digo, Argentina en ese periodo, en estos 4 años que van del 2021 al 2024, deforestó o perdió 1,6% de los bosques nativos. 1,6%. Ujú. Si vamos a ver cuánto perdió Estados Unidos, que es un país calificado como de bajo riesgo, perdió casi el doble de bosque nativo. Perdió el 2,7% frente al 1,6% de Argentina. Y países europeos, como por ejemplo España, España perdió el 2,8% de su bosque nativo, Alemania el 2,1%, o sea, mucho más que la Argentina. Y sin embargo, España y Alemania están libres de toda sospecha de deforestación. Yo bueno, ahí es donde ocurre, diríamos, esta gran disonancia que tenemos, cómo nos han calificado y en base a qué criterios nos han calificado. Ahí viene el gran problema. Ahí es donde uno empieza a suponer que están haciendo jugar otros factores que son de tipo cualitativo, o sea, no cuantitativo, no medido en porcentaje numérico de la cantidad de bosque perdido, sino en base a otros criterios que están haciendo jugar, ¿no? Y que son, creo, totalmente subjetivos y por lo tanto expuestos a arbitrariedades. Que creo que en última instancia, esta clasificación que nos han puesto de un riesgo estándar es eso, ¿no? Es una arbitrariedad. Por otra parte, en el mundo de hoy, en la situación actual, un nivel tan alto de exigencias parece un poco contradictorio, para empezar, con la política de Estados Unidos. Se ve claramente que con la nueva administración las prevenciones ecológicas y ambientales han pasado a segundo plano. Sí, China, totalmente. China tiene un sistema eh, curioso, ¿no? Porque por un lado se ocupa de apelar a las energías alternativas, pero por otro sigue con la explotación del carbón e incluso vende al exterior maquinarias, en fin, elementos para la explotación de carbón, con lo cual contribuye al cambio climático mundial. Claro, ese es el Y por qué tema. entonces esta pulcritud tan fuera de lugar de Europa? Sí, yo no la llego a explicar, ¿no? El caso de China con los bosques no habría problemas porque China está ganando mucho más superficie boscosa de la que ha perdido. Pero previamente, durante décadas, destruyó todos sus bosques. Ahora los está recuperando, pero no como bosques nativos, sino como bosques cultivados en muchos casos. Pero bueno, entonces eso lo ha sacado a China del riesgo de pérdida de bosques nativos. No obstante, en lo que hace a lo que usted plantea respecto a las emisiones de carbono, China es un país que efectivamente está en una situación más comprometida, aunque aparentemente durante el año 2024, merced a la implementación de programas masivos de energías renovables, de uso de energías renovables, entre ellos la solar, la eólica, parece que se ha nivelado bastante entre lo que emite China y lo que está capturando de carbón, o mejor dicho, lo que está dejando de emitir por sustitución o por reemplazo de energías.
Es un caso muy particular. A China es difícil tipificarla dentro de este contexto de naciones. Pero sin duda no tiene parámetros tan exigentes como los de Europa. Yo No, sin lugar a dudas. Yo no sé me cuál es el refiero a esto. comercio entre En China y Europa, Europa. la Unión Europea no se va a cerrar al comercio ni con Estados Unidos ni con China, aunque ni uno ni otro en este momento sean partidarios muy estrechos y cariñosos de la lucha contra la contaminación. No, exactamente. Yo realmente no tengo los números de lo que comercia la Unión Europea con China y con Estados Unidos. No los tengo visibles, diríamos. Pero da la impresión que ya hay factores que los están manejando de una manera, a ver, de una manera más laxa. Esto respecto a los bosques nativos es una demostración de que Estados Unidos, al igual que los países europeos que yo le mencioné, están calificados como países de bajo riesgo, o sea, están libres de sospecha. En cambio, nuestro país está penalizado desde mi punto de vista. Parece que esto, según algunas noticias que uno va pescando, se va a revisar. O sea, como que la Unión Europea va a poner a consideración argumentaciones que muestren que hay una mala clasificación. Pero por ahora no ha ocurrido. Pero ha habido una postergación de la entrada en vigencia de estas medidas hasta el año próximo. Hasta el año próximo, exactamente. Pero a partir del año próximo parece que están muy firmes en la posición de empezar a jugar con este protocolo que le llamamos diligencia de vida, o que ellos le llaman diligencia de vida. O sea, lo que hay que Hace cumplir. 2 años había la misma intensidad respecto de que iba a comenzar en 2025 la aplicación de estos protocolos, y no ha sido Claro, así. Quizás claro, en la yo creo. práctica esto vaya demorándose hasta que, en fin, venga una manifestación de realismo. Sí, vendrá el realismo, es la gran pregunta, ¿no? Fíjese usted que en estos momentos, si uno mira la posición de los países dominantes en el mundo y consideramos que Estados Unidos por un lado, la China por el otro y la Unión Europea por el otro, hay cosas que están cambiando. Por ejemplo, China y Estados Unidos están compitiendo duramente por el campo tecnológico, digamos, por las innovaciones tecnológicas, el uso de la inteligencia artificial, bueno, y otra cantidad de elementos de la alta tecnología en el cual están compitiendo fuertemente. La Unión Europea quedó fuera de esa competencia, perdió la carrera. Entonces, la Unión Europea es como que se está especializando como fábrica de regulaciones que intentan imponer en el mundo. Y está fijándose mucho en los aspectos ambientales, en la filosofía woke, o sea, los woke tienen mucho que ver en estas políticas europeas. Y a partir de ahí, esa política genera regulaciones. O sea, Europa se está especializando mucho más en imponer regulaciones o en crear regulaciones que los otros países que compiten en el plano tecnológico. Ujú. Sí, esto hace pensar, ¿no? Porque también la experiencia demuestra que eh, los ámbitos demasiado burocratizados, no intelectualizados, ideologizados, eh, tienden a incurrir en actitudes como esta, de poco realismo. Estamos repitiendo Sí, mucho la palabra realismo, pero hay que ver cuando existen organismos que tienen la obligación de detectar riesgos para el ambiente, aportes al, a- al cambio climático. Se hace muy difícil por parte de quienes participan, se hace muy difícil no querer darle mayor importancia, destacar, destacar el contenido de la mercadería. claro. Sí, en este caso yo creo que la ambición europea es transformarse en una especie
bueno, de custodio global del ambiente del mundo, del ambiente planetario, ¿no? Así pareciera, así pareciera. Pero por otra Sí, parte, Europa no es en la actualidad ese gendarme universal que era en el siglo XIX. claro, claro. Sí, sí, siempre se criticó a Estados Unidos como que intentaba imponerse como gendarme del mundo en una cantidad de cosas, ¿no? Y ahí viene el famoso imperialismo americano. En este caso, Europa está encontrando un espacio en materia ambiental, que además lo mezcla con otros factores. Por ejemplo, muchos de esos factores tienen que ver un poco con esta ideología o filosofía, o no sé cómo llamarla, woke, que es donde inciden una cantidad de ONGs, de veganos, de ambientalistas, de grupos sociológicos, donde influyen también los TikTokers, los influencers, los YouTubers, todos esos que en general actúan con un nivel de conocimiento muy bajo, sino que sus reacciones son mucho más de tipo emocional, están influyendo en la política europea y tienen un fuerte poder de lobby. Entonces hay veces que uno se pregunta si frente a una evidencia científica clara, ¿por qué pesa más la influencia de un influencer? Y que nos está pasando también a nosotros, ¿eh? No solo a los europeos. Un influencer que colecciona likes, o sea, como que la gente, digamos, la opinión pública está de acuerdo con lo que dice. Un influencer puede estar hoy sustituyendo a la ciencia y al conocimiento, como un factor que regula políticas. Fíjese, esto es muy peligroso y es muy riesgoso. Es un factor de tipo sociológico y político paralelo al económico y científico. Pero Claro, claro, en la vida de las sociedades todo concurre. No se puede decir cómo es posible que esta acción de los influencers pueda determinar decisiones políticas de tanta trascendencia. Pero no, porque la realidad es esa, los elementos psicológicos, sociológicos, desde luego, pesan a veces más que los económicos, porque los económicos tienen una realidad en sí, ¿no es cierto? Son claro, lo que son, pero influyen en la medida que se los conoce. Y hoy en día claro, no hay suficiente conocimiento de los grandes problemas, bueno, ni económicos, ni científicos, ni políticos tampoco. Hay justamente una cultura líquida, una cultura woke respecto de esos puntos, manejada por ideologías. Entonces, exacto, en realidad, los conocimientos auténticos para el manejo de la sociedad de hoy están como eclipsados por todas estas fantasías. claro, claro. Pero mire, esto ha llegado a tal extremo que, bueno, un producto típicamente argentino de alta calidad que exportamos tradicionalmente, hoy la difusión de ese producto a nivel mundial está en manos de influencers. O sea, la Argentina ha contratado influencers en distintos países para promover la utilización de ese producto, cuando la racionalidad indica que ese producto debería ser el resultado de investigaciones científicas serias que le den sustento a lo que se está difundiendo. Y sin embargo, esto está pasando dentro de nuestro propio país, o sea, pagando seguramente fortunas a influencers de otros países, para que promuevan un determinado producto. Cuando en realidad tendríamos que recurrir a la ciencia argentina o al conocimiento de los argentinos, para impulsar la aceptación de ese producto. Claro. El tema de las carnes sintéticas es paradigmático en eso. Claro, Se ha ido viendo que es un costo que excede la carne natural.
y que, por mucho. y que requeriría inversiones que entonces no van a otra parte, no sería un aporte al bienestar social, para nada. Claro, claro, claro. Bueno, fíjese que un influencer que empieza a explicarle a la opinión pública cuáles son los beneficios de la carne cultivada en materia ambiental o en aspectos sociológicos, que también existe eso, cómo puede influir en la tendencia que sigue un mercado y cómo puede influir además en las políticas internas de un país. Todo este tema de los influencers, a mí me Sí, son factores que suelen dejarse información básica. sí, suelen dejarse de lado, pero vemos después que resultan esenciales. Todavía no hemos llegado a explicarnos el porqué de este abuso de las restricciones europeas. Claro, bueno, Me parece que estamos por una buena senda. Vemos que hay muchos elementos ideológicos en esto. No son ni exactamente. científicos ni económicos. Sí, yo no sé si es una buena senda, pero al menos a mí esa senda me preocupa. Me preocupa hasta dónde llega, ¿no? Porque cuando a un país le retienen en frontera un producto determinado de alto valor y que implica a lo mejor un comercio de millones de dólares, bueno, cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Porque ¿en dónde termina esto? ¿Dónde empieza y dónde termina el efecto del influencer o de quien está generando estas regulaciones que en realidad también esconden un elemento muy caro a los europeos, que es el proteccionismo, tratar de proteger sus propios productos en detrimento de otros productos que se producen en otros países a mucho menor costo o quizás con más calidad. Entonces, ahí empiezan, ahí el juego deja de ser un juego limpio, aunque todo esto, este tema de la diligencia de vida y el pacto verde se presenta con una máscara de gran objetividad, de pureza, diríamos, en las intenciones. Hay que ver qué se esconde detrás de todo eso. Sí, como ha pasado con tantas utilizaciones malsanas de buenas causas. Las Claro, causas claro. ambientales han tenido a veces utilizaciones disparatadas. Sí, claro, Y claro. vea, el tema del control de la natalidad, por ejemplo, que hace unos años, unas décadas, se daba como el tema central Sí, para la conservación del ambiente. Ahora, los mismos estados que eran paladines de todo esto se quejan del invierno demográfico. exactamente, Quiere exactamente, decir que aún desde la perspectiva de ellos, calcularon mal la evolución de las cosas. exactamente. Fue calculado por burócratas sin formación. Y fíjese usted las consecuencias que está teniendo para Europa esto. Europa está importando cantidad de gente que viene de otros lados para ofrecer servicios muy básicos, muy esenciales para los europeos, como puede ser no sé, el servicio de una mucama, por ejemplo, o el servicio en un bar. Y fíjese las consecuencias que está teniendo eso, que se ven obligados a importar gente que en última instancia no adopta la cultura, las culturas o las pautas de cultura europea, sino que llega con sus propias culturas y en muchos casos terminan en actos terroristas digamos, esa misma actitud. Fíjese hasta dónde esto puede tener consecuencias malsanas, ¿no? Para el propio país que promovió estas políticas. Y fíjese, Ernesto, lo que está en la filosofía de Hegel, así que nos vamos 2 siglos para atrás. Sí, Una de las afirmaciones que hace es la dialéctica del amo y del esclavo, que después fue utilizada por Marx, claro. metamorfoseada en otras cosas, pero lo que dice Hegel es que esta dialéctica del amo y del esclavo consiste, así como ejemplo, un pueblo ha entrado en guerra con otro, lo derrota
y a su población la toma en estado de esclavitud. Claro, la esclaviza, claro. Y Eso es lo que dice. le obliga, delega sobre ellos una cantidad de trabajos que siempre son los más incómodos. Claro, Pero con el tiempo, el esclavo va adquiriendo el manejo de resortes vitales de la sociedad que lo esclaviza. De modo que a medida que ese proceso se va dando, el esclavo, de una manera casi inadvertida, se va convirtiendo en el amo. Y el amo cada vez depende más hasta que un día se da cuenta de que el esclavo es él. claro, claro. Se dieron cuenta que perdieron el país, ¿no? Claro, Es lo que el peligro que les anunció hace décadas ya Oriana Fallaci, esta famosa periodista italiana. sí, Ella advirtió sobre el riesgo que iba a tener para Europa el avance musulmán, porque el musulmán no es una persona que va a aceptar la cultura del país de donde se va a radicar, sino que va a imponer su propia cultura. Y su propia cultura a veces tiene elementos de violencia digamos, y de ilegalidad. Que no van alineados a las necesidades del país. En general vienen de países que no son democráticos y ahí empezamos partiendo de una base peligrosa, ¿no? No aceptar la forma de gobierno o el sistema de gobierno que tiene el país que los recibe. efectivamente. Lo importante es que es un traslado de culturas, aunque Claro, aunque sean sectores muy pobres, muy ignorantes, llevan, sin embargo, el sello de una cultura. claro. Eso es así. Bueno, y fíjese que está ocurriendo en la Argentina eso también, ¿no? Hemos importado mucha inmigración que viene de países vecinos, pero que tienen una cultura completamente distinta de la nuestra. Y terminan imponiendo sus consecuencias. Y así es como se han radicado bandas de narcos en nuestro país. Y ha aparecido la violencia y ha aparecido, yo no quiero digamos, exacerbar una cultura en contra del inmigrante, pero tampoco no podemos dejar de reconocer que la situación del país se agravó a partir de esta apertura irrestricta de gente de otros países que muchos de ellos venían perseguidos por las leyes de sus propios países de origen. Sí, son motivos muy distintos los que traen los fenómenos inmigratorios según la época en que se los vea. La Claro, Argentina sin duda es un país de inmigración claro, y también con una cuota de musulmanes importantes. En su época, los llamados turcos, que no eran sí, turcos, en su mayor parte eran árabes, y en épocas en que los árabes no querían saber nada con los turcos porque los tenían súper esclavizados los turcos. sí, sí, sí. Tenían un pasaporte turco en realidad, pero eran Sí, sí. Bueno, porque pertenecían al Imperio Turco, otomanos, claro. claro, al Imperio Otomano, y de ahí venía esa identificación. Como mucha gente no distinguía a los polacos de los rusos acá, cuando Polonia estaba sujeta a Rusia. Bueno, pero aparte de eso, los musulmanes que ingresaron en la Argentina, y hay que decir que se incorporaron, Sí, 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 sí. aquellos famosos turcos. Pero depende también del contexto y de la cantidad. Yo creo que en el caso de Europa los números son grandes de estos inmigrantes. Y además, como usted bien decía, llegan con el ánimo no tanto de abrirse nuevos horizontes, sino de trasladar sus propios horizontes a otra geografía. Claro, En claro, Inglaterra, hace tiempo que paralela a la justicia oficial, hay otra coránica. De modo que si hay una cuestión, hay un pleito entre musulmanes, a pesar de vivir en el Reino Unido, no están sujetos a las leyes inglesas o escocesas, sino que pueden remitirse a un tribunal privado musulmán. claro, claro, Eh, claro. Y acá tenemos, bueno, el famoso conurbano bonaerense,
es en buena medida resultado de una inmigración que, mientras Argentina a lo mejor exportaba o hacía emigrar a sus elementos más valiosos, estaban entrando al país elementos de muy baja, calidad intelectual, que muchos de ellos venían a trabajar, pero otros no venían a trabajar, sino que venían a delinquir. Porque el país estaba permisivo, las leyes no penalizaban lo suficientemente estas cosas, y creo que hoy lo que se está viviendo, en parte en la Argentina, es producto de esa falta diríamos, de selección en la inmigración que entró al país durante las últimas 2 o 3 décadas. Sí, además tenemos otro problema, que es la inmigración interna, de otra naturaleza, por supuesto, pero semejante en cuanto a la gente del interior, de la Argentina profunda, que va al Gran Buenos Aires, al Gran Rosario, al Gran Córdoba, en busca de expectativas que después no las encuentra. Exactamente, sí, sí, exactamente. Entonces Exacto, son masas humanas sin un destino definido. Como claro, problema creo que está bien instalado en la Argentina. Se sabe que esto es un problema porque afecta a todo al que mira un poco a su alrededor. Pero lo que no se detecta son las posibles soluciones. Y nosotros acá con estos temas del campo, de la agrobioindustria, creemos que hay soluciones. Las soluciones están en que la agrobioindustria precisamente haga el desarrollo que tiene a su alcance hacer dentro del interior, claro, que se formen núcleos urbanos rurales que además nos permitan ocupar un territorio vacío claro. y dar Este, realmente fi- destino a esos inmigrantes de buena fe. Es decir, claro, claro, tanto sean extranjeros como los argentinos que hoy buscan posibilidades donde no las van a encontrar, claro, en los conurbanos. claro, exactamente. Bueno, mire, la realidad del interior, yo como vivo, soy un hombre del interior, viví toda mi vida en el interior, es muy distinta de la realidad que se vive, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en los conurbanos de la provincia de Buenos Aires. Es completamente distinta. Y a veces lo que nosotros vemos en los medios, en la televisión, por ejemplo, no representa para nada el país interior que tenemos, diríamos la Argentina profunda, como les gusta decir a veces al periodismo. No representa para nada. Entonces, yo, por ejemplo, mire el efecto psicológico de esto. Yo voy a Buenos Aires y ando cuidándome permanentemente y mirando para los costados, de miedo a ser asaltado, de ser agredido, cuando a lo mejor no existe realmente ese riesgo, pero está exacerbado ese problema. Sí. Ve, ahí tenemos otra demostración de cómo las actitudes psicológicas promovidas se convierten en instancias sociológicas y políticas por consiguiente. Claro, claro, exactamente. Había un funcionario que negaba el aumento de la delincuencia, de la peligrosidad pública, Sí, diciendo dijo que que era como estaba una hablando de sensación sensaciones. térmica. Pero resulta que, al margen del error casi voluntario, creo que incurrió este personaje, resulta que cuando hay sensaciones colectivas, esas sensaciones se convierten en realidades. Ya Sí, no necesitan estar reflejando una realidad, porque ya de por sí están constituyendo una nueva realidad, que puede claro, generar miedo, puede generar otros sentimientos, pero que van a tener su posibilidad de volcarse en la vida práctica. claro, Y claro, eso exacto. creo que nos lleva de vuelta a lo de Europa. Las mentalidades burocráticas tienden a llevarse por ideas hechas, eh, Prefabricada, sí. hay una expresión que la refiere exactamente, pero
conceptos a los que se adhiere sin que estén fundados, sin que se los someta a crítica, y además que son convenientes, porque, como bien dicen los europeos que se quejan tanto de su burocracia de Bruselas, son cargos muy interesantes, muy abundantes los que hay en esos organismos burocráticos. Y Claro, entonces hay que tratar de demostrar lo necesarios que son. claro. Sí, Y para necesitan eso, bueno, autoperpetuarse, ¿no? el manejo de la ciencia es, es estupendo, ¿no? Es una varita mágica para conseguir resultados, y a través del miedo. Claro, claro. No, es así, yo creo que es así como usted está indicando. Y a uno le llama la atención, Europa siempre ha sido una luz, un foco en el cual nos hemos reflejado, nuestra admiración por los medios académicos europeos, digamos, las distintas ramas de la cultura y de la ciencia y de la tecnología que nacen en Europa y se proyectan a nuestros países. Siempre generó mucha admiración en nosotros, lo hemos tomado como un modelo, pero hoy ese modelo creo que ha claudicado o está claudicando, y ya lo que era la luz de la ciencia, del conocimiento, en muchos casos está siendo sustituida por las emociones o por otros factores que nada tienen que ver con el conocimiento legítimo. Además, hay una crisis cultural y espiritual en Europa. Eso todo europeo lo sabe y no puede considerar que sea un ataque decírselo. Claro, Y no puede ser otra forma, un continente que ha pasado por las circunstancias tremendas del siglo XX. Nos sí, olvidamos también de eso, pero cuando se dicen dos guerras mundiales, son dos realidades escalofriantes. sí, 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 Trastornan la vida social y trastornan la vida de cada habitante. Y el siglo XX fue una acumulación de desastres. La última parte, para Europa y para el mundo en general, fue pacífica relativamente. Los 25 años de oro que se dicen desde 1945 a 1970 aproximadamente, antes de que volvieran las crisis no de la magnitud de las guerras mundiales, pero sí bastante intensas. Eh, Todo eso altera el modo de concebir la realidad, la fe de las personas, eh, el sentido de la sí, vida. No es raro que esté pasando todo esto en un continente tan castigado. sí, es cierto eso. Hablamos de Europa, pero en rigor no es el único continente que haya pasado por cosas así, ¿no? No, no, por supuesto. Los asiáticos en el siglo XX la han pasado muy mal también. Sí, 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 sí. Sí, por guerras que prácticamente ni eran propias en muchos casos, ¿no? Este, pero fíjese que Europa es muy común que viva, diríamos, lo que sería el universo para nosotros más desarrollados desde el punto de vista espiritual, intelectual. Sí, Está en una permanente, siempre hay alguna guerra en Europa o al límite de una guerra, y esto no es nuevo, ¿no? de ninguna manera. Además, esta guerra que se ha planteado ahora, se ha presentado ahora en Europa, está mostrando una cantidad de realidades profundas que se ocultaban. Que fíjese, Claro. nos vamos yendo un poco por las ramas, ¿no? Pero eh, había un intelectual, George Kennan, que fue embajador en la Unión Soviética de Estados Unidos, gran experto en los temas del comunismo y de lo soviético, a quien el gobierno norteamericano, terminada la Segunda Guerra y comenzada la Guerra Fría, le encomendó, por la autoridad que tenía en esta materia, una, una línea de política respecto de la Unión Soviética. Ujú. Y Kennan, el diagnóstico que hizo fue que Rusia
tenía mm, dos fuentes espirituales, podemos decir así. La idea de la Santa Rusia, venida con el zarismo, desarrollada con el zarismo, y la del comunismo como doctrina mesiánica universal. Kennan decía que el desarrollo de la economía soviética iba a terminar en una catástrofe y su hundimiento se iba a llevar también al comunismo, pero no a esa otra fuerza cultural que le viene de sus principios, de sus orígenes a Rusia. La idea de la Santa Rusia, en fin, no Sí, vamos a entrar la idea imperial de la sí, Rusia. realmente una civilización con características muy propias, muy importantes, bueno, y que eso habría que respetarlo, habría que darse cuenta de que los nuevos dirigentes rusos tendrían muchos problemas y se ampararían en esa tradición. Entonces, habría que ser tolerantes con ellos para que pudieran estabilizar un sistema pacífico y de convivencia con Occidente. No había que Bueno, no mostrar parece estar no, validándose en el caso de Putin, ¿no? el mismo Kennan, que llegó a ver, llegó a Centenario y llegó a ver los hechos contemporáneos, decía, qué lástima, no se cumplió con eso. Claro, Se los ha provocado los rusos. Nos hemos puesto ahí en la vereda del frente, casi estamos en la puerta de calle de ellos, porque no nos hemos dado cuenta de este fenómeno, que es un fenómeno cultural profundo, que absorbe temas políticos, temas económicos. Bueno, ahí estamos. sí, ahí exactamente, ahí estamos, ¿no? Creo que Putin representa muy bien esa, diríamos, esa visión ancestral del imperio ruso. Lo ha tratado de revivir en estos tiempos, ¿no? Con tecnologías bélicas y con concepciones que son del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX. Sí, sí. Pero lo interesante es cómo la vida cultural de todos los países es algo que es lo que le da su razón de ser al resto de la sociedad, incluida Claro, la economía, porque es un error muy frecuente creer que la economía es la base de toda la vida social. claro, claro. Exactamente, sí, sí. Lo que ocurre es que la economía pesa tanto en el mundo Desde moderno. luego, desde luego. No se puede Sí, ir contra las realidades económicas, eso de ninguna manera. Pero no claro, se puede creer tampoco que la vida es enteramente basada en la economía, economía, una forma de la economía. claro. Bueno, y comenzando nosotros por un problema bien concreto de la Argentina, Sí, sumida en esta relación tan extraña que hay entre el Mercosur y la Unión Europea, eh, hemos llegado a este punto que me parece que, bueno, iba a decir esclarecedor, pero no quiero decir que nosotros prendamos ninguna luz, simplemente la traemos. claro, No, sí, sí, sí. La sacamos, digamos, la ponemos en evidencia doy nada mucho más, gusto ¿no? doy mucho gusto por transportar linternas. Claro, claro. Bueno, Ernesto, Bueno, fuimos derivando, pero casi era inevitable que eso ocurriera, sí, porque esto tiene otras implicancias que con raíces mucho más profundas. pero es así como se deben tratar estos temas, me parece. Y De modo, quizás Ernesto, sí. le agradezco su presencia como siempre. No, el agradecido soy yo porque me siguen dando un espacio que no sé si me lo merezco. Oh, por favor, no empiece con falsas humildades. No, no De es ninguna falso, manera. ¿no? Hay gente más calificada Mira que no para lo hablar de llamo estos más si temas. empieza con esas falsas humildades. Lo voy a Eh, castigar así, si es que eso es un castigo. bueno, Bueno, muchas eso ya gracias, corre por Ernesto. su cuenta. Hoy hemos conversado con el ingeniero Ernesto Vigliso y nosotros nos reencontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo.
Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.